¿Has oído hablar de la empresa Fair? Es una empresa que marcará un cambio enorme en la manera en la que las personas compramos los coches. ¿Quieres saber en qué consiste este nuevo negocio? Te lo cuento en este vídeo. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodi y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. El sector de los automóviles es uno de los que más movimiento está teniendo últimamente. Por un lado, la gran disrupción que están causando empresas como Uber o Cabify. Por otro lado, las nuevas regulaciones en materias de coches más ecológicos y sin olvidar la tendencia de las nuevas generaciones a no comprar coches sino alquilar cuando lo necesitan. Alrededor de este concepto ha nacido una empresa llamada Fair, que se define como el futuro de la propiedad de los coches, pero para explicarlo mejor y transmitirte el concepto y conocer tu opinión, creo que lo mejor es irnos directamente a su página web para verla. Para generar el tráfico necesitas publicidad, olvídate de contenidos y todo eso, que está muy bien, pero para mí eso es una siguiente fase, es cuando ya tengas el modelo validado, ¿no? Entonces, respecto a que funcione mejor, yo haría varias pruebas con distintos tipos de landing, una a lo mejor que sea más de fotos de la zona, otro que sea a lo mejor una vivienda en concreto. O sea, yo iría haciendo pruebas para validar, para testar, porque es que aquí, al final, incluso aunque lo compares con otro canal, otra empresa inmobiliaria, no te sabría decir. Lo mejor es que tú hagas tus pruebas y detectes cuál te va mejor. Y en AdWords funciona bien, lo que pasa que no es barata la publicidad, porque al final vas a un mercado anglosajón, vas en inglés, entiendo, etcétera, entonces no es tan barata, estás entre 1 y 2 euros el clic, más o menos. 300, 400 euros al mes no le metería. Yo invertiría un primer mes para ver qué tal resultado te da en conversiones. Hombre, si a lo mejor... Sí. Hombre, ponte un límite, es decir, si imagínate que llevas invertido 200 euros y no has conseguido ningún lead, pues para la campaña y mira el porqué, porque claro, tienes que marcarte cuál es tu coste máximo de lead y cuando vas, por ejemplo, por 200 euros un lead ya me parecería una barbaridad. Pues una cosa más, haz remarketing añadido a eso, es decir, que una vez la persona, porque te va a pasar que probablemente haya gente que clique, vaya a la landing y no convierta en ese momento. Entonces, mete un remarketing en esa landing para que la gente que no haya convertido, luego le muestres durante 7 días después un display a ese usuario. No, porque realmente ahí no aceptan nada, porque eso es una cookie, no son datos personales. Lo que haces es le metemos una cookie y por ahí le rastreamos, pero no tenemos datos suyos, no son datos personales. Falta es justamente quien no haya dejado los datos. Con que entre nada más entre en tu landing, sí. Más segmentado inicialmente, sobre todo por el tema, para no diluir mucho el presupuesto. Es que si no, al final ten en cuenta que cuanto más abras el segmento, el presupuesto va a tocar a menos. Entonces, yo soy más partidario de empezar de... Mira, una campaña inmobiliaria, lo que más sucedía ahora, era tan sumamente local que casi no generaba tracción en AdWords y poco a poco hemos ido abriendo. Pero prefiero hacer eso a lanzar abierto del todo. Al final te tienen atado por muchas cosas. Yo desarrollaría, sobre todo si estás en una primera fase de validación, desarrolla algo sencillo. A lo mejor no necesitas ni zona de usuario, algo mucho más sencillo, valida y cuando eso invierte en algo, pero no te gastes ahora unas, yo que sé, 300 o 400 euros al mes en eso, vamos, yo no haría eso ahora mismo. Siempre hay que diferenciar quién te asesora de quién te da el servicio. Me parece súper barato, es decir, vamos, extremadamente barato, y yo cuando algo es muy barato ya parto de que me empiezo a desconfiar. A ver, el real problema de las redes no es gestionar las redes, es generar el contenido para esas redes. Ahí es donde está la real inversión en redes sociales. Es decir, el contenido que generas y la publicidad que inviertes. Si no hay eso, yo soy partidario casi de tener o no tener redes, o tener una que sea la que te interese. Puede ser interesante porque puedes hacer contenido local que es más fácil de posicionar. Lo que sí tienes que tener claro que las estrategias de contenido te darán resultados en medio-largo plazo, no ahora. Y más, en contenido al final de 12 meses para arriba, si no más. Entonces yo al final, cuando a lo mejor si el negocio ya está asentado, yo sí ahí sí empezaría a trabajar una estrategia de contenidos para decir, oye, pues para asentarlo más en el largo plazo, pero lo que para mí la generación de negocio inmediato es únicamente publicidad. Puede ser contenido con publicidad, pero al final necesitas publicidad para generar negocio. Pagar, sea en Facebook, Instagram, lo que sea, pero al final a día de hoy
Sí, pero pensándolo en paralelo para el largo plazo. Siempre eso es largo plazo. Yo creo que en real estate toda la parte de marca personal es muy importante porque al final creen en la persona, pero yo no lo vería, no invertiría en ello como una acción en la que pienses ganar ahora, sino como una acción que sabes que te va a repercutir en 2, 3 o 4 años. Es decir, yo siempre lo digo, yo tardé 3 años en rentabilizar mi marca personal. El tema es, todo va en los recursos que tengas y a partir de ahí caes, porque si me dices, ¿qué es lo perfecto? Yo te diría que estés en Facebook, en Instagram y en YouTube. Para mí eso sería lo ideal. Hay muchos nichos. Lo que pasa es que estar en esas 3 redes sociales supone muchísima inversión en dinero y en tiempo, si lo quieres estar bien. Claro, ese es el tema. Entonces, ¿hay que bajar al mínimo? Pues al día de hoy, que quizás es lo que más te interese, Facebook, porque todavía está funcionando y con la publicidad puede llegar a tus clientes, céntrate en Facebook. Quiero que participes en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Tan solo tienes que dejar en los comentarios la respuesta a esta pregunta. ¿Usarías un servicio de compra de coche como el de Fer? Te doy 2 opciones que verás en pantalla. Tan solo por dejar tu respuesta entrarás en el sorteo mensual. Ahora te quiero compartir un vídeo que hice acerca de cómo entender las motivaciones de compra de un producto, en este caso de un coche de una marca en concreta, pero la estrategia es extrapolable a otras industrias. Te dejo en la tarjeta de aquí arriba el vídeo y en la descripción también. Y recuerda, si te ha gustado, dale a me gusta y si quieres que te avise cuando suba un nuevo vídeo, suscríbete a mi canal. I'm a little nasty, I ain't even got a front. Looking from your head down to your butt.